Muy buenos días a todos. Bueno, de parte de Analdex, que es la Asociación Nacional de Comercio Exterior, Russell Bedford, AmCham, Atlántico y Magdalena, les extendemos una cordial bienvenida a este webinar de cómo convertir la incertidumbre en oportunidades frente a los nuevos aranceles de Trump. Mi nombre es Sandra Carvajal, soy gerente regional de Analdex en el Caribe y es un verdadero placer compartir este espacio con todos ustedes. En un entorno que es global y que cada vez está más complejo y con más incertidumbre, pues las recientes decisiones comerciales del gobierno del presidente Donald Trump, pues han generado importantes transformaciones en el panorama económico internacional. La imposición de nuevos aranceles a las importaciones hacia Estados Unidos, incluyendo países aliados como Colombia, pues plantea unos interrogantes cruciales sobre el futuro del comercio bilateral, la vigencia del Tratado de Libre Comercio que tenemos con nuestro país y la competitividad de nuestras exportaciones y por ende también de nuestras importaciones. Este es un espacio que lo estamos proponiendo obviamente con el objetivo de analizar cómo estas medidas impactan directamente a un sector clave de la economía colombiana, identificar también oportunidades que surgen en medio de esta incertidumbre y explorar estrategias que tanto el sector empresarial como el gobierno pueden aportar para mitigar riesgos y adaptarse a las nuevas dinámicas del comercio internacional. Hoy nos acompañan dos conferencistas invitados, Giovanni Andrés Gómez, que es nuestro director de Asuntos Económicos en Analdex. Giovanni es economista de la Universidad Nacional de Colombia con maestría en Dirección Logística y especialización en Evaluación de Proyectos y Regulación Eléctrica. Tiene experiencia de más de 15 años, ha trabajado en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y también lidera temas en Analdex como también en China Trade Wars. José Daniel Martínez, que es también nuestro conferencista invitado del día de hoy, es asociado en Derecho Aduanero y Cambiario en Russell Bedford, es abogado especialista en Derecho Tributario y magíster en Comercio Exterior y Aduanas y también cuenta con más de 15 años en consultoría aduanera, planeación estratégica e inversión extranjera. Sin más preámbulos, le quiero dar la palabra a Giovanni Gómez para dar inicio a esta charla que tenemos el día de hoy, que es bastante importante y que toma relevancia después de anoche sacar una nueva directiva para el tema de acero y aluminio que nos impacta directamente en el comercio exterior de Colombia. Bienvenido, Giovanni. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos los asistentes, al equipo de Russell Bedford. Pues agradecerle por la invitación. Yo creo que para nosotros es muy importante participar en este tipo de espacios para darle a conocer a las empresas un poco cómo estamos viendo el panorama internacional y cómo podría afectar a Colombia. De manera general, yo creo que en el día a día han pasado ya 4 meses y medio desde la llegada de Donald Trump y esos 4 meses y medio parece que hubieran sido 4 años por la cantidad de órdenes y de anuncios que han sucedido, los cuales pues digamos que nos han hecho ir a un ritmo vertiginoso de acontecimientos. Yo quisiera comenzar con un tema de contexto geopolítico, un poco para contarles que no solamente estamos hablando de Estados Unidos. Durante los últimos, simplemente para ir a los últimos 5 años y un poco más, pues estamos hablando de lo que sucedió con la pandemia, por una parte, pero también de lo que ha sucedido, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania. También hemos estado hablando de lo que sucedió en el Mar Rojo cuando pensamos que no iba a suceder, eh, que no iba a suceder nada en el Mar Rojo por la crisis entre Israel y Palestina. Pues vimos un poco el bloqueo del canal del Suez por parte de los hutíes y por supuesto, digamos que este nuevo impulso que se ha dado a la guerra comercial, no solamente con el tema arancelario, sino con diferentes temas adicionales. Acá, por ejemplo, simplemente estamos viendo dos adicionales que hemos visto también por parte del gobierno de Trump. La intención de comprar Groenlandia con un interés geopolítico y geoestratégico por temas de rutas marítimas, por temas de minerales raros que se encuentran allí, y la intención de buscar que Canadá se convierta en el estado 51 de Estados Unidos, sin contar otros temas como por ejemplo lo que ha sucedido en cambio climático con Panamá, lo que está sucediendo también en diferentes regiones del mundo para todo esto. ¿Qué estamos viendo también en cuanto al crecimiento? Uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío.
medio lleno por una sencilla razón, y es que todavía, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional está viendo que el crecimiento va a ser positivo este año en el mundo. Eh, Esto habrá que irlo analizando día a día y semana a semana con base en lo que vaya sucediendo. Pero la noticia mala es que no vamos a tener un crecimiento tan alto como el que prevíamos inicialmente. Inicialmente prevíamos, por ejemplo, que el mundo iba a crecer 3.3%, ahora vamos a crecer 2.8%, con una incidencia muy grande en lo que sucede en Estados Unidos, que ya hemos visto incluso con un primer trimestre que se redujo por una parte, digamos que las importaciones tuvieron algo que ver, pero también digamos que el consumo se ha frenado en el sentido de que no ha crecido al ritmo que se esperaba, y por otros temas, con otras regiones también que han tenido un crecimiento menor, como por ejemplo México y también China, que son algunos de los jugadores importantes en toda esta guerra comercial. Otro de los temas que es importante y que nos gusta mostrar es qué hay detrás de todo esto. Cuando uno mira en los últimos 25 años, por ejemplo, la matriz de exportadores del mundo, advierte, por ejemplo, que Estados Unidos pasó de ser el líder exportador en el mundo a ser el segundo. Cuando uno advierte, por ejemplo, en la posición de China, China pasó de ser el sexto exportador del mundo a ser el primero y a exportar más de 12 o 13 veces más de lo que exportaba en 2001. Vemos también algunos aspectos interesantes, como por ejemplo, la mayoría de los países europeos han reducido su participación y su posicionamiento como líderes exportadores del mundo por una parte, pero también hemos visto el resurgir de algunos actores que pueden llegar a tener en los próximos 75 años, que es lo que resta del siglo, una importancia grande, como Vietnam y como por ejemplo India, países que de alguna u otra forma pueden llegar a tener un protagonismo muy importante en lo que resta del siglo. Eso es un tema que está en el detrás, porque de alguna u otra forma lo que estamos viendo es que la apertura comercial de China al mundo pues nos ha permitido tener algunos bienes a menor costo, pero también está generando diferentes turbulencias en términos de defensa comercial y en términos de producción a los diferentes países del mundo. ¿Qué vemos? Y de manera general, cuando uno comienza a ver, por ejemplo, lo que algunas de las motivaciones de Estados Unidos, por ejemplo, ya lo vimos incluso desde 2018. Desde 2018 ya Estados Unidos proponía un tema, y era reducir su déficit comercial bilateral con China. Y cuando uno mira qué es lo que está pasando, pues uno mira que, por ejemplo, Estados Unidos tiene una balanza supremamente deficitaria con China, lo, lo cual se ha reducido durante los últimos 5 años, pero sigue siendo supremamente alta. Cuando uno mira el tema como un global, la cosa cambia. Pero ese ha sido el argumento, por ejemplo, del presidente actual, que tuvo una pausa de 4 años, pero de alguna u otra forma ha retomado de una manera mucho más agresiva lo que quiere hacer, que es un poco lo que estamos viendo acá. Lo primero es que cuando uno mira, por ejemplo, qué hizo Trump en su primer mandato, solamente comenzó a hablar de aranceles en el segundo año. Aquí ya estamos hablando que el primer día, el 20 de enero, ya estaba hablando de aranceles, pero no solamente estaba hablando de aranceles, estábamos hablando de, como lo vimos incluso el 26 de enero aquí en Colombia, nos iban a imponer sanciones financieras, temas migratorios, mayores inspecciones para las importaciones. Entonces estamos hablando de muchos más temas que desbordan el tema arancelario. También restricciones a las exportaciones e incluso también importaciones de ciertos países. Entonces estamos hablando de temas mucho más profundos que un tema arancelario. Estamos hablando que ahora está utilizando una norma que es AIPA, eh, que es la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, una ley establecida en el año 77 que no se había utilizado para estos fines y que se está utilizando por primera vez. Eh, y lo que ha hecho es generar una turbulencia. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma ha hecho que los escenarios de las empresas hayan cambiado decenas de veces durante los últimos meses. Cuando uno habla con las empresas, con los afiliados del gremio de Analdex, pues uno advierte, por ejemplo, que comienzan a hacer planes de inversión sobre algún anuncio del presidente Trump, pero a la semana ya los tienen que frenar porque o se pausan o se cancelan o finalmente no se llevan a cabo. Hay muchos temas que terminan generando turbulencia en los mercados. También estamos hablando de un tema, y es que China
ha respondido ahora de una manera mucho más decidida y ha llevado a que precisamente Estados Unidos también tenga que sentarse de una manera mucho más rápida y que el mercado reaccione rápidamente también. Lo hemos visto de varias formas. Por una parte, hemos visto, por ejemplo, que el mercado de Estados Unidos, las bolsas de Estados Unidos, los índices accionarios de Estados Unidos han tenido una baja, con lo cual, pues de alguna u otra forma, estamos viendo la importancia para el presidente Trump, porque las empresas le están diciendo, tiene que sentarse porque el mercado se está cayendo, o incluso, otro tema importante, es que hemos visto también que el precio del oro, por ejemplo, está en niveles históricos. Si bien ya se ha mantenido en una franja que incluso todavía está por encima de los $3,000 por onza, pues estamos viendo que la gente y en general los inversionistas están viendo y están yendo hacia el activo refugio más seguro, tratando de protegerse frente a lo que puede llegar a suceder en una potencial crisis. Si bien todavía las empresas están, y las entidades multilaterales están viendo que puede haber crecimiento en 2025, si no encontramos una resolución rápida de muchos de los aspectos que se están hoy negociando, vamos a tener con una probabilidad relativamente considerable una recesión o una crisis en el mundo y sobre todo en Estados Unidos. ¿Y esto qué nos generaría? Pues nos generaría que Estados Unidos, y lo hemos visto, precisamente es es nuestro principal socio comercial, por lo menos en exportaciones. Un tercio de nuestras exportaciones llegan a Estados Unidos. Y vamos a ver también un poco la importancia de Estados Unidos. Y en toda esta relación, Colombia comenzó a jugar de una forma, estoy pensando en el adjetivo, ambigua, por decirlo, por ponerle tal vez algún apelativo, y es por una sencilla razón, y es que yo recuerdo hace ya 3 meses, cuando estaba todavía el anterior ministro, el ministro Reyes, en alguna ocasión nos citó a los gremios y nos mencionó, mire señores, nosotros nos vamos de Estados Unidos, vamos a dejar de venderle a Estados Unidos. Nos citó en compañía de todos los gremios agrícolas. En ese momento, pues salió regañado por parte de todos los gremios porque una cosa es que uno quiera diversificar, que es una estrategia totalmente loable y frente a la cual todos los exportadores del país le han jugado durante los últimos 20 años. Recuerden que esto ha hecho que incluso no solamente tengamos acuerdo comercial con Estados Unidos, sino con 17, sino que tengamos 17 acuerdos más, o que incluso el cierre del mercado venezolano y en su momento el cierre del mercado ecuatoriano en 2009, 2010, pues nos hiciera buscar nuevas alternativas. Es decir, la diversificación de mercados y de productos no es un tema nuevo. Y un poco, pero tampoco uno puede rechazar a su principal mercado, reemplazar de la noche a la mañana a su principal mercado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un 30% de nuestras exportaciones, estamos hablando de nuestro principal inversionista extranjero, estamos hablando de que el 40% del café llega allá, estamos hablando de que el 80% de las flores llega allá, estamos hablando de que el 30% del banano llega a este destino, el 95% de las hierbas aromáticas es nuestro principal proveedor de remesas. Entonces, cuando uno comienza a ver ese tipo de cosas, pues uno no puede darle una patada a la mesa e irse de allí. Claro, hay que buscar nuevos socios, pero eso no se hace de la noche a la mañana como se pretendía. Ya después el mensaje, por supuesto, fue cambiado y uno de los temas que ha hecho el gobierno, incluso de una manera, con un mensaje más político que técnico, es suscribir un plan de cooperación para la adhesión de Colombia a la ruta de la seda, a la estrategia de la franja y la ruta, perdón. Y un poco esto es lo que ha hecho, por supuesto, digamos que es un tema, el tema de la franja y la ruta en China no es un tema nuevo, es un tema que nos permitiría tener mayor inversión en infraestructura, una relación bilateral un poco más robusta, integrar logísticamente a los países, pero después de analizarlo durante más de 10 años y que no se haya tomado una decisión por diferentes implicaciones que se tenían desde el punto de vista incluso comercial por medidas de defensa comercial que podrían ponerse en riesgo, teniendo en cuenta la adopción de China como economía de mercado que podría implicar la adopción de un plan de este calibre, pues le genera unos ciertos ruidos. Más cuando, por ejemplo, cuando uno mira en el mundo que se han aplicado de las 900 medidas de defensa comercial, llámese medidas antidumping o medidas compensatorias que se aplican en el mundo, 900 medidas, 600 son a China. Algo está haciendo China no correctamente como para que 2 tercios de las medidas de defensa comercial se le estén aplicando a ese país. Hay algo que de alguna u otra forma es una amenaza no solo para Colombia, sino para todos los países del mundo. ¿Qué sucedió? Pues un poco al actuar y al proceder, digamos, a la firma de la estrategia de la franja y la ruta,
por parte de Colombia se estaba enviando un mensaje muy claro hacia Estados Unidos, en donde un poco lo que se estaba mencionando era, pues hombre, Colombia quiere no solamente diversificar, sino un poco acercarse a otros socios de una manera en donde diplomáticamente no fue tal vez lo más correcto. E incluso Estados Unidos ha hecho comentarios en donde recuerden que ellos tienen votos decisivos en términos de cooperación, como por ejemplo la Banca Multilateral de Desarrollo o el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde ya Estados Unidos dijo que se podría pronunciar negativamente ante proyectos de Colombia en donde esté involucrados el gobierno chino, por ejemplo, por una parte, o también ha mencionado incluso que en el futuro uno podría ver que Estados Unidos le dé mayores prebendas a países socios, amigos, como los centroamericanos o como incluso el mismo Ecuador, que a Colombia. Entonces, esto desde el punto de vista diplomático puede generar un riesgo, a pesar de que puede generar oportunidades para el país. Esto, esto, esto digamos que de alguna u otra forma habrá que ver qué sucede, porque la firma del memorando, que si bien no es un memorando por el momento vinculante, pues habrá que ver qué sucede. Uno, por ejemplo, puede ir mirando que el gobierno colombiano este memorándum no lo mueva. De hecho, y ese es un tema también que hay que poner sobre la mesa, Colombia en 2023 firmó 12 memorandos de entendimiento con China, y estos 12 memorandos de entendimiento estaban en las mismas áreas que se tenían los de la estrategia de la franja y la ruta, solamente que no decía ninguna parte de la franja y la ruta. Llevamos 2 años con esos 12 memorandos y ninguno los ha desarrollado el gobierno colombiano. Entonces, pasa mucho de lo que también, es un tema que también puede pasar mucho, es que Colombia suscribe muchos temas, pero al final no termina haciendo nada. Entonces, son muchos temas que pueden suceder aquí. Otro de los temas que también nos preocupa es que finalmente, por ejemplo, uno de los temas agresivos o de posición ofensiva de Colombia es cómo llegamos al mercado de China. Y es uno de los temas que quiero también poner sobre la mesa. ¿Por qué? Bueno, primero, antes de poner sobre la mesa ese tema, vamos a hablar, por ejemplo, qué le interesa también a China como Estado con la estrategia de la franja y la ruta. Y acá se ve claramente cuáles son sus principales puntos de interés. Energía, le interesa mucho invertir en energías, no solamente renovables, sino también incluso en algunos casos no renovables, pero sobre todo en energías renovables. También estamos hablando de transporte y infraestructura portuaria, por ejemplo, vías, infraestructura ferroviaria, por ejemplo, y temas de metales raros, también aquí, también, por supuesto, con todo lo que está sucediendo. Esos son los tres principales temas. En general, digamos que a través de manejo de fusiones fusiones, adquisiciones también, pues ha estado interesado en adquirir bienes raíces en diferentes países del mundo. ¿Qué vemos también? Pues un poco en general, pues Sudamérica de todas formas se ubica en una posición alejada con base en las inversiones que se han tenido en otros países y en otras regiones. En Asia, por supuesto, ha tenido un gran interés. En África ha tenido un gran interés, por ejemplo. Y allí pues también hay que mirar cuáles pueden llegar a ser los intereses de Colombia y de la región para esta estrategia de la franja de la ruta. Cuando uno mira, por ejemplo, la perspectiva de la importancia entre China y Estados Unidos, pues uno advierte, por ejemplo, que Colombia exporta a Estados Unidos alrededor de 15.000 millones de dólares, mientras que a China le está exportando 2.300 millones de dólares. El 80% de lo que le exporta a China es del sector minero energético, estamos hablando básicamente de petróleo y carbón. Cuando estamos hablando de lo que le exportamos a Estados Unidos, pues vemos una cantidad mucho mayor de productos. Más o menos, si bien digamos entre el 40 y el 50% son productos minero-energéticos, la otra mitad son productos no minero-energéticos. Y en importaciones pasa todo lo contrario. Cuando miramos lo que sucede en importaciones, pues estamos viendo que China ya fue en el pasado, incluso en algunos momentos del último lustro, ya fue uno de nuestros principales socios. En 2021 ya fue nuestro principal proveedor. Y en el primer trimestre del año, en 2025, ya vimos que Estados Unidos pasó al segundo lugar. China ya es nuestro principal socio comercial. Entonces, aquí son de esos temas que hay que revisar
porque encontramos también una asimetría, y esa asimetría no solamente se ve en los valores, sino en las empresas. Cuando vemos, por ejemplo, cuántas empresas llegan a Estados Unidos, vemos que 3.200 empresas llegan a Estados Unidos, mientras que a China llegan solamente 330, es decir, más o menos un 10% de las empresas que llegan a Estados Unidos. Aquí hay diferentes temas, y no solamente para encerrarlo entre China, hablemos de Asia-Pacífico, que es un poco uno de los intereses de que incluso desde el gremio hemos hablado durante las últimas décadas. Colombia debe dejar de darle la espalda al Asia-Pacífico. Hablemos no solamente de China, sino de Japón, de Corea y de toda la región que de alguna u otra forma puede, puede generarle grandes oportunidades. Y han sido temas geoestratégicos muy importantes. Recuerden que cuando Colombia quiso ingresar a PEC, Colombia no tuvo la decisión de hacerlo, y esto nos dejó por fuera, por ejemplo, de acuerdos comerciales como el TPP, como el CPTPP, perdón, que se suscribió hace varios años y frente al cual, pues digamos, hay más de 10 países del Asia-Pacífico y de América Latina eh, buscando profundizar e integrarse comercialmente entre estas dos regiones. Colombia no dio el paso en su momento y posteriormente fue imposible darlo por la moratoria que lleva más de 30 años por la posible adhesión de India a este mecanismo. ¿Qué vemos acá? En general no conocemos la región, y ese es un primer tema también. Eh, ¿Cómo vamos a llegar a Estados Unidos, a China o al Asia Pacífico si no conocemos esta región? Y es uno de los temas que hay que comenzar a mirar. ¿Cómo llegamos? Y allí, digamos que si bien hay experiencias exitosas, pues hay todavía unos temas todavía que trabajar. Colombia, por ejemplo, acaba precisamente en la última visita del presidente Petro, suscribió dos acuerdos de admisibilidad, uno con Banano y otro con Lima Tahití. Esperemos que den frutos, aunque por lo menos en Banano hay pocas oportunidades. Puede haber algunas, pero los precios son bajos y logísticamente es muy difícil llegar, por ejemplo. Lima Tahití puede tener algunas oportunidades. Con Aguacatejas tenemos un acuerdo, por ejemplo, desde el año 2018-2019, y no hemos exportado mucho aguacate porque logísticamente es muy difícil y los precios son bajos comparado con otros socios comerciales. O, y bueno, pues habrá que esperar también, por ejemplo, porque ha habido también casos exitosos. Cuando uno mira, por ejemplo, cómo llega por ejemplo, Chile y Perú, llegan no con productos frescos, sino con productos congelados. Cerezas, por ejemplo, uvas, algunas frutas, porque es básicamente lo que compra China. Y Colombia, por ejemplo, tiene una experiencia muy buena durante el último año, y es que recuerden que el año pasado se firmó un acuerdo de admisibilidad para carne bovina, y en este año Colombia le ha exportado más de 12.000 toneladas de carne bovina a China, lo cual es una experiencia exitosa que uno debería tratar de replicar. Uno mira que hay oportunidades no solamente en carne bovina, sino también en carne porcina, en carne aviar. Estamos hablando también, por ejemplo, en chocolatería, en donde tenemos unos casos interesantes en donde podemos llegar a tener algunas oportunidades, y en donde tenemos que trabajar es para conocer qué y cómo lo consume, cómo lo consume el consumidor chino, valga la redundancia. Entonces allí hay un trabajo muy importante que hacer. Con café estamos descubriendo, por ejemplo, ese mercado, y no ha sido fácil. Tuvimos un muy buen año 2024, pero 2025 nos dejaron de comprar café porque el consumidor chino no distingue entre un café suave colombiano o un café brasilero o un café vietnamita, y pues por temas de precios muchas veces nos pueden cambiar rápidamente. Entonces digamos que allí hay varios temas que ver. En importaciones, por ejemplo, pues vemos que frente a 300 exportadores que tenemos a China, tenemos 18.000 empresas que están importando desde China, y solamente 8.000 lo hacen desde Estados Unidos. Es decir, hay incluso una presencia mucho mayor de empresas importadoras desde China que desde Estados Unidos. Yo por el momento voy a dejar aquí para darle paso a José Daniel, que nos puede dar también un overview de lo que está sucediendo en las medidas. Yo de pronto te voy a interrumpir de pronto en algunos momentos, José Daniel, por uno o dos temas que me gustaría agregar, sobre todo con lo que sucedió anoche. Yo no te conté, les conté anoche, José Daniel, la orden ejecutiva de acero y aluminio salió anoche incrementando aranceles, entonces quisiera dar algunos comentarios en su momento, porque agregué la diapositiva anoche muy tarde, después de analizar la orden ejecutiva. Entonces, adelante, continúa y ya seguimos. Ok, perfecto. Buenos días para todos. Un placer estar acá en mi casa Analdez, en AmCham.
y compartir este espacio con todos ustedes, con Giovanni, con Sandra y em, y con todos nuestros invitados especiales. Digamos, recuerden, el 1 de abril, Estados Unidos, un día antes de la liberación, publicó el informe de barreras al comercio exterior para Colombia. Entonces, publicó una serie de informes para muchos países y entre esos estaba Colombia. E hizo, digamos, como unos apuntes o unas recomendaciones em, que originan, obviamente, los aranceles que en estos momentos tenemos de Estados Unidos. Entonces, uno es facilitación al comercio. Lo que está diciendo Estados Unidos es que Colombia no está cumpliendo el acuerdo de facilitación del comercio. Todavía seguimos, y ustedes lo ven en la práctica, que seguimos con facturas, copias de facturas, em, copias de facturas físicas em, em, en operaciones de comercio exterior. Para Estados Unidos esto es una barrera, esto limita las operaciones de comercio exterior y aumenta en realidad los tiempos. Y Estados Unidos también hace un apunte muy especial que en realidad em, em, es sobre el sistema informático electrónico aduanero, que nosotros lo venimos implementando desde el año 2016, cuando salió el decreto 390 y a la fecha, prácticamente después de 9 años, todavía no tenemos el nuevo sistema informático electrónico aduanero, porque lo que tenemos ahora, pues siglo XXI, pues no parece siglo XXI, pero entonces esa es una de las recomendaciones o los puntos en los cuales, digamos, pone la lupa Estados Unidos. También en barreras técnicas, como por ejemplo las medidas impuestas a las llantas, frenos, cinturones de seguridad, vidrios, cintas reflectivas, que en estos momentos, pues, según Estados Unidos, pues obviamente requieren como una autocertificación, una certificación adicional de parte de un tercero, y que esto en realidad es una medida, digamos, como, o una barrera al comercio exterior, porque en estos momentos Estados Unidos da la seguridad de que sus partes obviamente cumplen con todas las normas de seguridad. En modificaciones al registro de la leche, pues básicamente incluye unos requisitos obligatorios mínimos de ácido láctico para la leche en polvo. Estados Unidos no está de acuerdo porque dice que no existe un sustento jurídico para estos requisitos adicionales. Pone obviamente el ojo en el INVIMA porque obviamente quiere vender sus productos, farmacéuticas que quieren vender sus nuevos productos que salen al mercado y no cuentan en estos momentos con registro INVIMA. Recuerden ustedes que el INVIMA el año pasado sufrió un ciberataque, no se ha podido recuperar y tiene obviamente muchas solicitudes acumuladas. En compras públicas, especialmente sector defensa, pues quiere participar en igualdad de condiciones y más que obviamente en estos momentos se va a escoger quién va a manejar obviamente la información en la nube de Colombia. Entonces, Estados Unidos ve o considera importante, obviamente al ser un aliado estratégico de Colombia, que estar en igualdad de condiciones en las participaciones. Propiedad intelectual, hay un informe especial donde indica que en Colombia son aproximadamente un poco más de 600 San Andresitos y que estos San Andresitos eh, em, pues se viola la propiedad intelectual. En muchos casos, presencia económica significativa, esto ya es un tema más tributario, pero obviamente em, indica que todas las empresas que funcionan en web o que venden servicios desde el exterior a Colombia, pues si cumplen unos requisitos de presencia económica significativa, pues deben tributar en Colombia, declarar impuestos, so pena de que le apliquen una retención en la fuente. Los aranceles, que obviamente nosotros tenemos un arancel del 10, salimos dentro de todo el mundo, cuando miramos el mundo, salimos muy favorecidos. Hay unas excepciones, obviamente, para el mundo cuando miramos esos anexos 2 de esas órdenes ejecutivas, especialmente para energía, medicamentos, semiconductores, pues ciertos elementos o productos o mercancías importantes, eso obviamente está dentro del arancel, entonces hay que verificar ese anexo 2 con el fin de saber si estamos
algún exportador colombiano está dentro de las excepciones. Obviamente mantiene el arancel de acero y aluminio. Hay que hacer unas validaciones especiales, porque obviamente lo que dice, digamos, esa orden ejecutiva es que em, el producto que llega a los Estados Unidos está grabado en su totalidad si contiene menos del 20% de contenido estadounidense. Pero si contiene un poco más del 20% de contenido estadounidense, pues obviamente el arancel va a estar grabado, pero solamente sobre el contenido no estadounidense, que es muy importante, digamos, como conocerlo, pues para efectos de saber cuál es la aplicación real de la base grabable para determinar el arancel. Entonces, como hemos visto, como nos ha indicado Giovanni, pues según Donald Trump dijo, el arancel es la palabra más bonita del diccionario. Entonces, obviamente, acá los aranceles están utilizados no solamente para temas o regulación del comercio, sino que obviamente están utilizados para como búsqueda de mejoras prácticas, como búsqueda de hacer acuerdos de manera directa, no en bloque, porque obviamente ya hemos visto o hemos conocido noticias que se ha sentado con China, hemos conocido noticias que se ha sentado con el Reino Unido, se ha sentado con México y Canadá. Entonces, obviamente lo que busca es realizar acuerdos bilaterales y no multilaterales. Y obviamente lo que dice también estas órdenes ejecutivas que se pueden obviamente revisar estos respectivos aranceles dependiendo del comportamiento obviamente de las otras partes. Adelante, Giovanni. Hay todavía, digamos, como una oportunidad de planeación que Estados Unidos lo llama First Sale Rule. Es la regla de la primera venta que permite calcular calcular el arancel sobre el precio de la primera transacción hacia allá un intermediario. Eso quiere decir que si un producto, por ejemplo, de un tercer país, supongamos la Unión Europea, pero hay un intermediario colombiano que compra el producto y lo revende a Estados Unidos, pues lo que permite, digamos, esta respectiva norma es que haya que se determine en la base del arancel sobre la primera venta, es decir, no sobre la venta final a Estados Unidos. Hay unos requisitos, por ejemplo, que desde el inicio el destino claro sea Estados Unidos, en materia de idioma, facturas, etiquetas, cumplan con las normas de Estados Unidos. Debe haber una transferencia entre el intermediario y obviamente entre el productor y el intermediario. Ese precio debe ser a valor del mercado. Y acá obviamente ponemos, digamos, como un ejemplo. Producto en China vende al intermediario en Hong Kong por $5. El intermediario revende a Estados Unidos por $10. Los aranceles no se pagan sobre $10, sino que se pagan sobre 5, obviamente cumpliendo con los respectivos requisitos. Obviamente el 28 de mayo escuchamos la noticia donde la Corte Internacional de Comercio declaró pues la nulidad de 4, obviamente, órdenes ejecutivas. Entre esas órdenes ejecutivas estaban todo lo relacionado con los aranceles. Pues obviamente existen unos efectos respecto a esa sentencia o fallo de la Corte Internacional de Comercio con sede en Nueva York, en donde hay una suspensión permanente, en donde dijo que obviamente no podrá reactivarse sin el aval del Congreso, es decir, no tiene competencia el presidente de la República, el presidente de los Estados Unidos para emitir estos aranceles con esos fines. Obviamente no se afectaron los aranceles que estaban antes de abril de este año. Entonces continúan los aranceles de aluminio, los aranceles a China, obviamente las medidas antidumping y obviamente reafirma que en Estados Unidos existe separación de poderes, que es básicamente muy importante dentro de una economía de mercado. Pero obviamente fue sujeto a apelación y la Corte de Apelaciones suspendió la decisión o el fallo de la Corte Internacional de Comercio. En ese orden de ideas,
reactiva, obviamente, provisionalmente todos los aranceles del 10% mientras se decide esta apelación. Obviamente no se ha tomado ninguna decisión final y está recibiendo los argumentos de todas las partes. Y existe obviamente una alta incertidumbre sobre obviamente lo que pueda pasar. Y eso ha generado, por ejemplo, que se empiece, obviamente, que estamos a junio y se está adelantando la temporada navideña en Estados Unidos. Entonces, obviamente, dentro de estos periodos o dentro de este tiempo de incertidumbre, pues básicamente em, em, los importadores, los exportadores están tomando obviamente ciertas decisiones, como por ejemplo adelantar la temporada navideña. ¿Cuáles son las preocupaciones relacionadas con las medidas arancelarias en total? Pues costos aumentados, pues básicamente se ha visto obviamente que los costos se han aumentado. Como les decía anteriormente, se ha adelantado la temporada navideña. Eso quiere decir que no solamente se disparó digamos, el producto en los Estados Unidos a raíz del arancel, sino que obviamente se han disparado hasta los fletes. Se ha visto, digamos, como una tendencia de que los fletes han ido aumentando porque obviamente hay mayores reservas. Incertidumbre que afecta la planificación. O disrupciones en la cadena de suministro. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos han preguntado mucho sobre qué puedo hacer si tengo un contrato de suministro firmado, un contrato de compraventa firmado, y ya no es interesante, obviamente, ese respectivo negocio con el arancel. Entonces, aquí, digamos, prácticamente tiene incidencia o relevancia lo que conocemos como el derecho de los contratos, en donde cuando existe un contrato internacional, pues básicamente uno de los aspectos más importantes que nosotros revisamos en la firma cuando estamos frente a un contrato internacional es legislación aplicable y el tribunal, obviamente, competente. Pero la legislación aplicable dentro de un contrato de compraventa internacional da la pauta o determina qué legislación es la que se aplica frente a futuras controversias en ese respectivo contrato internacional. Obviamente, si soy exportador colombiano, lo mejor que uno puede hacer es no irse a determinar una legislación, por ejemplo, de Hong Kong, una legislación de la Cámara de Comercio de París. Estamos muy lejos. Entonces, lo ideal es uno entra ganando como parte si la legislación aplicable es la colombiana. Y obviamente si la legislación aplicable es la colombiana, entra en aplicación el 868 del Código de Comercio. Y el Código de Comercio lo que me dice es, es, em, es posible revisar un contrato cuando hay causas extraordinarias y exige, obviamente, varios requisitos. Causas extraordinarias imprevisibles que no se hayan podido prever, por ejemplo, aranceles. Y dos, que sea un contrato sucesivo. Entonces, eso quiere decir que debe haber un contrato de suministro en materia de compraventa. Es decir, no aplica la revisión del contrato cuando hay un contrato único de compraventa. Entonces, y lo que busca ese 868 del Código de Comercio es la revisión del contrato, no la terminación, obviamente que se busquen por todos los medios revisar esas condiciones extraordinarias para llegar a un acuerdo y salvar el contrato. La otra posibilidad es, por ejemplo, un tratado internacional, digamos que se haya puesto como legislación aplicable un contrato internacional. Y si se pone como legislación aplicable, por ejemplo, un convenio internacional, perdón, como la ley, como el convenio de Viena para la compraventa internacional, ese sí establece en el artículo 69 una exoneración de responsabilidad. Es decir, no cumplir el contrato y ampararse en una causal de exoneración de responsabilidad si hay una causa, digamos, también extraordinaria e imprevisible, y eso se debe demostrar, y acá obviamente no opera. Se llama Convención de Viena para los contratos de compraventa internacional de mercaderías, entonces sí aplica, no aplica, sí aplica para los contratos de compraventa internacional y no se requiere que sean contratos sucesivos.
Y por último, pues básicamente lo que hemos visto es que obviamente, como les decía anteriormente, Estados Unidos se ha sentado con China, Estados Unidos se ha sentado con el Reino Unido. Lo que hemos visto es que hacen negociaciones bilaterales, no hacen negociaciones multilaterales. Entonces, obviamente, y fuera de eso, obviamente no hace, digamos, las comunicaciones son por medios diplomáticos, sino son, por ejemplo, por X. Entonces, obviamente, debemos estar, obviamente, pendientes de esas comunicaciones o de esos posts, o esos, sí, esos posts por X, pues obviamente para saber cómo está actuando Estados Unidos. Lo que uno puede ver, digamos que esa puede ser, digamos, como una de las preguntas. Lo que uno puede ver es que obviamente la guerra no es contra Colombia, pero obviamente la guerra sí es contra China y se está sentando con China, que no pensamos que se iba a sentar con China, pero la guerra sí es contra China, porque obviamente China, como lo mostró ahora Giovanni, pues básicamente fundamentó su economía no en las exportaciones, sino fundamentó su economía en la urbanización de su población rural. Entonces empezó a trasladar cada año 20 millones de personas de la zona rural a la zona urbana y empezó a fabricar y a armar, digamos, como un tejido empresarial al respecto. Y se sustentaba también en la vivienda, porque requería, obviamente, para 20 millones de personas anuales que estaba ingresando a las ciudades y a un tejido empresarial, pues obviamente requería compra de acero, requería vivienda, y ese era, digamos, como el fundamento de la economía china. En el 2022 se dieron cuenta que China no estaba creciendo igual, que China ya no estaba, digamos que esa política, que China ya no estaba creciendo al nivel que ellos esperaban, y entonces, ¿qué decidieron? Exportarle al mundo y exportarle a quien se deje, para mí, a quien se deje. Entonces, aquí hay un tema, Estados Unidos no se está dejando, porque obviamente los productos, como Giovanni dijo, más de 600 productos eh, en el mundo tienen dumping de importaciones o de ventas procedentes de China. Entonces, hay algo ahí que obviamente no está alineado con una economía de mercado y más porque ustedes son competidores, ustedes son empresas en donde determinan el costo de un producto por una utilidad y obviamente y venden a unos valores comerciales y buscan tener una utilidad dentro de las empresas. Allá no, allá buscan generar empleo, más no utilidad. Entonces, es difícil competir con la economía china. Va a ser imposible. Yo no encuentro posibilidad de competir con China. No encuentro forma. Y más que todo que ahora cuando en las relaciones bilaterales se supone que uno vende lo que su fortaleza y el otro compra lo que no, lo que el otro país no tiene, pero China arma de la nada tejidos empresariales y productos, por ejemplo, como el plástico. En estos momentos China tiene para exportarle al mundo todo el plástico que quiera, pero no produce combustible. Está importando. Ahora mostraron en las cifras que Colombia le exporta combustible a China. Entonces, no hay posibilidad de competir con una industria que la puede crear de la nada para con el fin de venderle al mundo. Entonces, también es oportunidades, porque para mí la mayor estrategia que puede tomar Colombia es que nosotros nos unamos y nos protejamos de China. Y sigamos vendiendo a Estados Unidos y busquemos qué posibilidades hay en los Estados Unidos y más que todo que ahora Estados Unidos estaba acostumbrado a que lo tenía todo y lo tenía lo último y tenía lo último. Ahora cuando uno a Estados Unidos no tiene todo y no tiene lo último. Entonces, ¿por qué? Porque está protegiendo, se está protegiendo y está armando bloques o relaciones bilaterales con sus amigos y nosotros.
tenemos esa posibilidad también de obviamente de mantener esa relación que hemos construido por muchos años y es nuestro principal socio en materia de exportaciones. Entonces, adelante, Giovanni. Yo quería hacer un par de acotaciones. Gracias, José Daniel, por tu magnífica intervención. Acá estamos haciendo sobre todo énfasis en un tema que fue los aranceles recíprocos que entraron el 2 de abril de 2025. Y de lo cual, pues digamos que ha sido en donde más hemos visto afectación por parte de exportadores y en general del comercio internacional. No obstante, hay un tema importante y es que tenemos otros temas andando. Recuerden que a partir de la sección 232 tenemos aranceles al acero, al aluminio, al sector automotriz. Tenemos también incluso que desde el mes de febrero y ya más reciente, desde el mes de marzo, se pusieron algunos aranceles para México y Canadá para los bienes que no cumplan con el acuerdo comercial, que es un tema ahí, una línea que hay que discutir allí, o incluso otros aranceles que se le impusieron a China por la sección 301 del 20% a partir de marzo de este año. Esos aranceles siguen en vigencia y uno de los temas acá que me parece importante es que, por ejemplo, incluso para el acero y el aluminio, en el mes de febrero, iniciando el mes de marzo, se expidió una orden ejecutiva en donde se quitaron todas las excepciones que se tenían de países desde el año 2018 y 2019 y ahora todos van a tenían que pagar el 25% en aranceles al acero y el aluminio, y no solamente eso, sino que sino que se amplió la gama de productos que tenían que pagar, con algunas excepciones. Si, por ejemplo, el acero y el aluminio era fundido o trabajado de Estados Unidos, pues podría ser el origen y podría tenerse esa excepción del 25%. No obstante, el viernes pasado, el presidente Trump, en uno de sus discursos, mencionó que iba a ampliar los aranceles del acero y aluminio solamente al 50%, al 50% para varios productos. Entonces, pues, ¿qué vemos acá? Ayer salió la orden ejecutiva hacia las 7 de la noche y tenemos dos temas relevantes. Uno, que tenemos 50%, pero con Reino Unido, por ejemplo, se dejó el 25% mientras se continúa revisando el acuerdo. Entonces uno comienza a ver, por ejemplo, algunas causas muy específicas. La gente le pregunta a uno, por ejemplo, Colombia, ¿qué pueden llegar a negociar? Lo primero es, Colombia se ha sentado ya 2 veces con USTR y yo creo que tal vez ya más a estas alturas del partido. ¿Qué ha sucedido? Colombia se ha sentado, pero no ha propuesto qué negociar. Cuando uno ve, por ejemplo, diferentes países en el mundo como Reino Unido, como la India, como incluso la China, como Ecuador, como Chile, como varios países del mundo, se han acercado a Estados Unidos y le han dicho, mire, esta es mi posición, estas son sus preocupaciones, le propongo que esta es mi negociación para reducir el 10%, que es el arancel que en la actualidad se está imponiendo. Colombia se ha sentado, pero no ha negociado. Y ha sido muy claro. USTR se ha sentado incluso con varios de nosotros, con varios gremios del país, y dicho, pues está muy bien, yo me he sentado con su gobierno, pero a la hora de la verdad su gobierno no me ha puesto ninguna propuesta en firme. Con lo cual incluso, pues, miren, ya acá estamos a un mes de los 90 días de pausa y es posible que en 90 días se le ponga tal vez alguna pausa arancelaria a algunos bienes y a algunos países, pero Colombia no entra allí porque Colombia no ha entrado formalmente a negociar. Eso será un tema que habrá que desarrollar en los próximos 90 días, en los próximos 30 días. Es un tema que habrá que revisar porque Colombia de todas formas no ha tenido, digamos, un desarrollo muy grande de las preocupaciones que ha puesto Estados Unidos. Simplemente para terminar, en el tema de logística también es un tema importante que nos parece importante mencionar, y es que el hecho, por ejemplo, de que hayamos tenido una pausa de 90 días entre China y Estados Unidos ha generado varias cosas. Lo primero es que ya veníamos con unas congestiones portuarias muy importantes. Fíjense, por ejemplo, que hay puertos en China con 192, casi 200 buques esperando para entrar, que incluso ya se ha conocido mucho más en medios. Lo hemos visto también en Europa, por ejemplo. En Rotterdam tenemos 59 buques para ingresar, 34 buques en algunas regiones de Panamá. Y esto ha generado también que se hayan disparado los fletes internacionales nuevamente. En 2 semanas, 3 semanas, hemos visto incrementos entre el 30 y el 40% en algunas rutas marítimas
en los frentes internacionales, porque van a ser bastante, digamos, va a haber bastante movimiento durante los próximos 80 días. Otro tema importante que Estados Unidos quiere tomar allí juego. Estados Unidos tradicionalmente no ha sido un constructor de buques, no ha tenido astilleros muy importantes, pero quiere entrar allí en este juego. En el pasado tal vez tuvo un 20% de la construcción naval, pero no fue muy, no era de todas formas tan protagónica, porque el protagonismo lo tenían sobre todo China y Corea del Sur. ¿Qué vemos acá? Un poco Estados Unidos ya construye buques, y Estados Unidos, a partir de todo lo que ha sucedido en China, en donde ha habido subsidios, producción a gran escala, mano de obra a buen precio, control de toda la cadena de suministro, pues un poco ha comenzado a generar una presión que en el mes de octubre puede generar también una configuración diferente en las cadenas globales de valor, en los temas de las presiones, de las medidas que presionan al alza. Estamos hablando de tarifas a operadores propietarios de buques chinos de $50 por tonelada, los que son construidos en China de $120 por tonelada. Estamos hablando de aranceles, por ejemplo, del 100% a grúas pórtico, a grúas RTG y a contenedores que provengan de China. Y allí, pues estamos viendo también un tema que puede llegar a reconfigurar las cadenas globales de valor, porque los buques chinos tal vez no puedan llegar con la misma facilidad a Estados Unidos. Otro tema importante es el tema del comercio electrónico, que se encuentra en estos momentos frenado con China. Si bien no siguió la escalada a partir del acuerdo que hubo con China a mediados de mayo, pues seguimos viendo que tienen un 54% del valor de la mercancía con arancel en cada paquete, y un arancel específico de $100. Esto hace que en la práctica el comercio electrónico se haya frenado entre China y Estados Unidos. Habrá que esperar a ver qué llega a suceder en las próximas semanas. Ya estamos casi que a 60 días del acuerdo de qué va a suceder entre el acuerdo entre China y Estados Unidos. Precisamente China y Estados Unidos han hecho declaraciones durante los últimos 2 días que el acuerdo no va por buen camino, con lo cual uno esperaría incluso que en cualquier momento Estados Unidos diga: ¿saben qué? Yo me paro en la mesa y vuelvo a incrementar los aranceles a China. Habrá que esperar. No es algo decisivo, pero por lo menos las declaraciones tanto de Estados Unidos como de China es que no se están respetando los acuerdos y que no va por buen camino la negociación. Aquí tenemos varios temas que podría uno seguir discutiendo. Vamos a comenzar a hablar de las preguntas. Hay desafíos grandes todavía. Estamos viendo el tema de la digitalización. También el tema de tecnología es un tema fundamental que no profundizamos acá, pero el tema de IA incluso ya lo hemos visto discutido en diferentes escenarios, en donde, por ejemplo, DeepSeek ha entrado a darle un portazo también a todo el tema de inteligencia artificial. Los temas de sostenibilidad, que es un tema que hay que comenzar, de lo que hay que seguir hablando, y frente a lo cual pues Estados Unidos tiene que, a pesar de que no tiene un protagonismo aquí, pues todos los países, los demás países, pues, incluyendo Colombia, pues van a seguir revisando el tema. Hay que ver qué tan estratégico. Recuerden que Colombia incluso la estrategia ha sido: dejemos de explorar petróleo y gas, y nos estamos viendo en casas prietas para tener un consumo energético en los próximos años en el mundo, en Colombia, perdón. Y con unos desafíos también en Colombia en temas de logística, por una parte, seguridad, que tenemos unos desafíos en seguridad lo suficientemente grandes, sin hablar de aduanas, y otros desafíos políticos que encontramos en el panorama, frente a los cuales pues ahí podríamos seguir discutiendo. Yo simplemente agradecerles a todos ustedes por lo que está sucediendo, por ponernos atención, y podemos ver acá, y podemos, si quieren, iniciar con el tema de preguntas, que creo que hay varias que son bastante pertinentes para lo que hemos discutido durante esta hora. Entonces, pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Giovanni. Y José Daniel, también nos acompaña el día de hoy el señor Didier Sánchez, nuestro CEO en la oficina de Costa, y él tiene unas preguntas. Adelante, señor Didier. Hoy, muy buenos días. Oye, qué tema por Dios, tan interesante. Mejor dicho, anillo al dedo para esta época. Así que gracias, Giovanni, gracias, José Daniel, y gracias, Sandra. Qué webinar tan interesante, de verdad. Bueno, mi primera pregunta es: con esta guerra comercial, teniendo en cuenta que el metro de Bogotá lo están haciendo los chinos, esa culminación del metro, ¿ustedes la verían en riesgo?
Esperaría uno que no, doctor Didier, un gusto. Por una sencilla razón, de lo que se ha hablado por parte de Estados Unidos es con respecto a nuevos créditos, no de los créditos que ya están corriendo. Entonces, esperaría uno que con la actual línea del Metro Bogotá que está en construcción no haya problema. Puede llegar a estar en riesgo la segunda línea, puede estar en riesgo cualquier tipo de financiación que se le pida al BID, en donde pueda llegar a tener alguna participación las empresas chinas, sean estatales o sean privadas. Ok, gracias. Continuando con el tema de esta guerra comercial, ¿cuál sería el impacto en la comunidad europea? ¿Se verían grandes oportunidades para ellos o se verían afectados en esta situación? Pues doctor Díaz, lo que pasa es que acá el día a día cambian las cosas de cómo uno ve la cosa. Fíjese, por ejemplo, que una cosa fue cuando el 5 de abril Colombia tenía oportunidades con Estados Unidos, porque, por ejemplo, Vietnam o Bangladesh o Camboya tenían aranceles entre el 40 y el 50%. Colombia solo iba a tener el 10%. Nos vimos con una buena oportunidad, no solamente hacia esos socios. El 9 de abril volvió a cambiar la cosa porque todos quedamos con 10%. En estos momentos, ¿qué ha sucedido? Por ejemplo, Estados Unidos está negociando con Europa, pero Europa, incluso la amenaza de Trump es que les va a imponer el 50%. Donde a ellos les imponga el 50%, pues van a tener un impacto muy grande para varios productos que tienen llegando a Estados Unidos. Puede haber incluso una desviación de comercio, pero también podría llegar a haber oportunidades de Colombia también llegando hacia Europa, porque seguramente Europa va a reaccionar también poniéndole un freno a lo que llegue de Estados Unidos. Yo creo que el día a día nos va a ir mirando porque hay que mirar productos, hay que mirar cuál es el nivel arancelario. Eh, por ejemplo, ahorita Estados Unidos le está aplicando a China el 30% de arancel. Las importaciones de Estados Unidos desde China todavía pueden ser financieramente viables con ese arancel del 30%. Con el 50%, con el 60%, con el 80% puede que ya no. Habrá que revisar qué sucede. Que incluso por eso fue que se dio la escalada hasta el 145%, porque hay que mirar qué sucede con esos niveles. Seguramente Europa se va a ver afectado, porque de hecho han entrado en negociaciones y anuncios, infortunadamente por redes sociales, que incluso pues también lo vimos aquí en Colombia con anuncios de todo tipo por redes sociales. Habrá que esperar qué sucede. Pero con toda seguridad, la guerra entre China y Estados Unidos no solamente va a tener impacto entre China y Estados Unidos, sino también en otras regiones, Colombia, Europa. Y allí, pues digamos que también tenemos algunas oportunidades para darle la palabra a José Daniel, que incluso y para honrar la palabra y el título del webinar, cómo convertir esta incertidumbre en oportunidades. Pues bueno, la confianza que se puede llegar a tener entre socios, entre proveedor y cliente, China, Colombia, Estados Unidos, ha llevado que un par de casos que nosotros, por ejemplo, hemos evidenciado de exportadores colombianos que se acercaron un poco a revisar cómo iban a gestionar el 10% de arancel, terminaron en una discusión en donde, oiga, ya China con este arancel o con un arancel del 140 o 150 o que después va a ser el 30 o que es, me genera mucha incertidumbre. Con Colombia parece que voy a tener una mayor visibilidad del tema. ¿Por qué usted no me produce 2 o 3 líneas adicionales que yo producí, que yo le compraba a China? ¿Por qué no me los produce en Colombia? Y eso ha generado que incluso Colombia pues comience ya a tener incluso un mayor protagonismo en algunas líneas de producción. Va a depender de la confianza que usted tenga con su cliente de Estados Unidos. Entonces, digamos que qué pena por haber hecho tan larga la respuesta, pero son varios temas que todavía uno puede seguir discutiendo, doctor Didier. José Daniel, adelante. No, y al igual, digamos, lo que uno interpreta, digamos, de los aranceles frente a China y versus frente a Colombia y otros países que somos considerados como amigos, lo que busca el presidente Trump es ser fuerte, digamos, contra China. Es decir, porque en últimas, lo que se ha visto, digamos, en la práctica o en otros países o en los procesos antidumping es que obviamente se le impone un arancel y bajan el precio. Entonces, lo cual indica que lo mejor para protegerse versus, digamos, a los productos chinos que no están dentro de una economía, entonces siempre lo mejor, aranceles del 100, 120, 130, digamos, como fue la propuesta realmente inicial.
Entonces, eso da oportunidades, obviamente está siendo agresivo contra China, pero da oportunidades frente a Colombia, como tú lo decías. Y obviamente porque obviamente volvemos, ya no hablamos de globalización, sino que volvemos a hablar de friendshoring, de nearshoring, porque obviamente Estados Unidos, aunque quiere que las empresas vuelvan allá, pues no tiene la energía para todas las empresas que quiere poner. Tampoco tienen la mano de obra para todo lo que quiere que se vuelva a relocalizar en los Estados Unidos. Entonces, dentro de todo escenario, obviamente, volvemos a tener importancia, obviamente al estar cerca de los Estados Unidos, y obviamente a tener esa cercanía y ese TLC que siempre hemos utilizado y del cual nos hemos visto favorecidos. Ok, no, muchísimas gracias de verdad. Y ya por último, entonces, ¿dónde quedarían los tratados internacionales en esta guerra? Es decir, o sea, que se van al traste, ¿cierto? ¿Se pierde el respeto por ellos? Esa es una muy buena pregunta, doctor Didier. Yo comenzaría discutiendo los temas multilaterales, que es con la Organización Mundial del Comercio. La OMC, que incluso tiene su asidero en el GATT, es pues, posterior a la Segunda Guerra Mundial, en la cual pues incluso hace un mes estuvimos celebrando los 80 años del fin de la guerra. Pues fue lo que nos generó, digamos, que el marco del comercio internacional, tal y como lo conocemos en la actualidad. Infortunadamente, incluso no es de ahora, sino desde el año 2018, el órgano de apelación del mecanismo de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio, que era la última instancia en donde los países podían ir para cuando otro país no estaba cumpliendo con la normatividad, podía ir y esa última instancia decidía si usted le podía imponer medidas de retorsión. Cuando ya no está funcionando este órgano de apelación, pues los países saben que incluso no cumplir la normativa de la Organización Mundial del Comercio, incluso que esto fue minado por Estados Unidos, pues no le va a pasar nada. Entonces, esto ha hecho que Estados Unidos se sienta con la confianza de imponer este tipo de aranceles, que China haya impuesto este tipo de aranceles, que Colombia haya impuesto, por ejemplo, medidas o haya tratado de imponer medidas que podrían llegar a pasarse esa línea gris como los aranceles inteligentes, que Colombia, por ejemplo, haya hablado, por ejemplo, de algunas medidas de desempeño frente al tema de zonas francas en temas de restricciones a las exportaciones, porque la gente y los países están viendo con la confianza de que nadie va a ir a la Organización Mundial del Comercio a ponerles una queja y va a ser exitoso para ponerles alguna medida de restricción. Eso por una parte en la parte macro multilateral, que es un tema que hay que hablar porque infortunadamente en todo este escenario, doctor Didier, la Organización Mundial del Comercio ha brillado por su ausencia. Infortunadamente no hemos tenido un protagonismo de ellos. Pero por otra parte también hemos tenido acuerdos bilaterales, como por ejemplo el TLC entre Colombia y Estados Unidos. ¿Qué sucede? De manera general, el 10% del arancel está aplicando para todos los países, pero, por ejemplo, un país como Colombia, que tiene un 10%, que tiene tratado de libre comercio, solo pone el 10%. Los demás países que, por ejemplo, no tienen tratado de libre comercio con Estados Unidos, por ejemplo, un Brasil, tiene que pagar ese 10% más el arancel que anteriormente pagaba, el arancel general. Entonces, no es el mejor escenario, pero es tal y como está funcionando ahora. Infortunadamente, uno quisiera llevar, esto puede ser de discusión incluso en el marco del Tratado de Libre Comercio, una discusión bilateral, pero Estados Unidos va a decir es una decisión mía por emergencia nacional y punto. Entonces, en estos momentos estamos, pareciera en una ley en donde podría primar lo que el más fuerte quisiera. Al no haber un marco multilateral robusto en donde uno pudiera llevar este tipo de controversias, doctor Didier. O sea, Daniel, adelante. Sí, en realidad, digamos, como se ha visto, las comunicaciones no son por vía diplomática y también, obviamente, lo que se ha visto es que las comunicaciones son bilaterales. Entonces, eso quiere decir que hay que entender para poder, obviamente, negociar con los Estados Unidos, hay que entender cómo funciona su presidente. Y su presidente no son vías diplomáticas y no son vías en bloque.
Es decir, nada vale que nos unamos con la CAM para ir hasta los Estados Unidos. Nada vale, no nos van a escuchar. Sí, obviamente, si lo hacemos bajo una relación bilateral con propuestas, obviamente es posible que nos escuchen. Ejemplo, México. Tan pronto le hicieron, obviamente, le impusieron los aranceles a México. Obviamente, la presidenta me pareció muy hábilmente, dijo, ¿qué necesitan? Pero me quitan esos aranceles. ¿Qué les doy? ¿Qué requieren a cambio? Y obviamente obtuvo una suspensión en los respectivos aranceles. Entonces, así hizo Reino Unido, también hizo Canadá. Entonces, me parece, digamos, también muy valioso que obviamente entender cómo funciona la nueva forma o las nuevas vías diplomáticas del presidente de Estados Unidos para obviamente adecuarnos a esas nuevas vías diplomáticas. Oye, muchísimas gracias una vez más. Gracias, Giovanni. Gracias, José, Daniel. Y gracias, Sandra. Espero que nos sigamos viendo el resto del año porque este tema está muy candente y esto va a continuar. Así que hay más preguntas. Sí, muchas gracias. Hay más preguntas. Entonces, Sandra, te dejo para que continuemos entonces con el resto de preguntas que hay. De verdad que muchas gracias Listo, por señor. este excelente webinar. Bueno, por acá tengo a Ana Velosa, dirigida a José Daniel. Tiene una inquietud. ¿Cómo y quién debe certificar ese contenido del 20%? Giovanni, ¿tienes levantada la mano o tú? Sí, Vale, adelante. no, pero si quieres dale primero y yo te complemento. Sí, hay como un manual, digamos, obviamente con las órdenes ejecutivas, obviamente emitieron como un manual. En ese manual, obviamente establece, digamos, como los respectivos procedimientos. Pero obviamente aquí tienen relevancia, obviamente, las normas de origen, tienen relevancia, obviamente, los certificados de origen. Y obviamente lo que dice esos respectivos manuales en el fondo es que, obviamente, en cualquier momento la autoridad aduanera de los Estados Unidos puede solicitar información al respecto. Entonces, obviamente, nosotros consideramos y lo hemos analizado de que es suficiente un certificado de origen, suficiente, digamos, como la norma, como, la regla especial de origen, pero obviamente requiere que eso sea en el evento en el que la autoridad aduanera de los Estados Unidos lo solicite, sea soportado debidamente. Ana, buenos días. Gracias por esas preguntas, porque esas preguntas que hacen son las preguntas que las empresas nos están haciendo en el día a día y la respuesta que infortunadamente les tenemos que dar es que el panorama, por lo menos desde nuestro punto de vista, no es claro, por una sencilla razón. Esto nace en la orden ejecutiva efectivamente del 2 de abril, en donde simplemente se menciona que los bienes que efectivamente tengan más del 20% de contenido estadounidense pueden descontar ese arancel, ese contenido estadounidense del arancel del 10%. Cuando uno habla con las empresas que lo están comenzando a hacer, algunas lo han hecho a través de certificación y una revisión exhaustiva del contenido, porque básicamente en la aduana cómo está funcionando cuando uno mira precisamente los mensajes del CBP, los que han hecho hasta el momento, porque no es claro, es que cuando tú vas a declarar, la parte del contenido estadounidense va por una línea arancelaria interna de CBP y lo que no tiene contenido estadounidense va por otra. Y pues un poco lo que han solicitado es una certificación, algunos brokers han solicitado certificación, pero hemos visto diferentes casos. Hemos visto casos en donde les han aceptado, hemos visto casos en donde les han rechazado la certificación del contenido del 20%. Infortunadamente el CBP no está pasando por una buena situación en donde lo que estamos viendo es que ha habido algo de confusión en cómo explicar el tema. De hecho, nosotros hemos tomado contacto tanto con CBP, con la Embajada de Colombia de Estados Unidos en Colombia. Hemos tenido, digamos, tratado de tomar contacto con diferentes entidades y la certificación del contenido sigue sin ser clara, infortunadamente. La debería certificar la misma empresa e incluso quienes han certificado y han tenido en esos momentos el beneficio, nuestra recomendación es
tengan el mayor acervo documental, porque en cualquier momento puede llegar a haber un requerimiento de CBP. Hemos visto diferentes casos, y estamos tratando de tomar contacto para poder dar una respuesta a diferentes exportadores que están tratando de utilizar esa válvula de escape para reducir el arancel. No es fácil, no quiero hablar más del tema por acá porque pues tiene un mayor detalle de quienes lo están haciendo, pero, y esa es precisamente la confusión. Muchos lo están haciendo de diferentes formas, Ana, precisamente por la confusión que ha llevado a que incluso, no solamente de Colombia, esto lo hemos conversado con colegas en Perú, en Chile, en Ecuador, porque nadie tiene claro de cómo aplicar este 20%. Muchas Discúlpeme, gracias, ¿podría Giovanni. intervenir un segundo? Eso iba a decir que tenía el micrófono abierto. Adelante. Muchas gracias. Buenos días para todos y mil gracias, Giovanni. Qué rico verte por acá. Te quería preguntar, es que justamente, mira, una cosa es el origen y otra cosa es este porcentaje del 10 o el 20%. Sí, eso es otra Y cosa. mira, si yo le compro, te voy a poner así, yo le compro a un proveedor estadounidense algún material que utilizo para hacer mi producto y devolverlo a Estados Unidos. Él me puede dar la certificación del origen y del contenido, ¿verdad? Entonces yo estaría completamente segura. Pero cuando el material me lo vende un comercializador, ¿quién me va a certificar que ese material sí es de Estados Unidos? Él no me va a dar la certificación del proveedor porque no me va a dar Si los no datos del tiene la proveedor. certeza, no lo haga. Y Si no entonces tiene tengo la que pagar el certeza, no lo haga. arancel. Sí, si no tiene la certeza, no lo haga. Esa ha sido una recomendación que nosotros hemos dado. El día de mañana, y no solamente en este caso, Ana, sino por lo que está sucediendo de manera general en el mundo de los acuerdos comerciales con el tema de la demostración de origen. Y es que precisamente, estando tan en boga en los temas de verificación de origen, tanto de productos colombianos en países con los que tenemos acuerdos de libre comercio, como las de verificaciones de origen que está haciendo la DIAN, están siendo bastante rigurosos en ese tipo de cosas. No es una certificación que me dé mi comercializador. Si usted no está seguro de dónde se produjo ese bien, o si cumple con las disposiciones del acuerdo comercial, no lo ponga como originario, porque después puede llegar a tener las sanciones específicas por no cumplir el origen y estar atribuyéndose un beneficio al cual no debería poder hacerlo. Esto va no solamente por el 20%, Ana, esto va por todos los temas de origen que incluso semana a semana estamos recibiendo verificaciones de origen, tanto de importadores en Colombia por parte de la DIAN, tanto de otros países que le están haciendo las empresas colombianas. Entonces es un tema bastante delicado porque es de los que más están sucediendo ahora en el marco del comercio exterior. Continuemos. Listo. Bueno, por acá tengo a Paula Fresnada. Quiere un ejemplo específico donde se refleje todos los aranceles que se deben aplicar en un producto importado en Estados Unidos de origen chino comparado con uno que tenga origen colombiano. Paula, un gusto. Pues un poco va a depender mucho también del tipo de producto. Recuerden que es que nosotros estamos aplicando aranceles de China Estados Unidos está aplicando aranceles a China desde el año 2018, 2019. Algunos van del 10 y algunos del 25%. A esos uno le suma el 20% que se aplicó desde el mes de marzo. Y a eso aplíquele el otro 10%. Pero va a depender mucho también del producto. Y con un bien que tenga origen colombiano, pues primero hay que ver también la subpartida. Recuerden que tenemos más de 1000 subpartidas que tienen una excepción del 10%. Y hay otras que incluso tienen un arancel más alto como los de acero y aluminio. Yo le invitaría que si es afiliada al gremio, con todo gusto podamos tener contacto y hacemos el ejercicio específico de cuál es la subpartida de interés y con gusto podemos revisar cuáles son las subpartidas y hacemos el ejercicio, Paula, porque va a depender mucho del tema del producto que queramos revisar. Listo, muchas gracias, Giovanni. Tengo por acá a Amanda, de hecho tiene la mano levantada. Voy a leer la pregunta y te doy paso. Dice Nos pasamos Amanda. la de Angélica. Ay, qué pena, ya se la Yo leo. simplemente quiero hacer entonces un comentario ahí.
76 es aluminio, 73 son productos manufacturados de acero. Yo de esas tengo clara la 76-10-10 porque es uno de los principales productos exportados del Atlántico por esa subpartida. Y ese producto, por lo menos, si está sujeto al 25%, que ahora va a ser el 50%, con la excepción de que usted lo tenga de sea hecho con acero o aluminio de Estados Unidos. Ahí están las expresiones melted y se olvida la otra. Pero un poco recuerden que hay unos anexos en las órdenes ejecutivas del mes de febrero y que entraron en el mes de marzo, y esas órdenes ejecutivas tienen las subpartidas específicas de los productos que deben tener, que van a tener el impacto de lo que fue el 25 y ahora el 50. Entonces, la invitación, Angélica, no estoy seguro si es afiliada, es a que revisemos el tema, nos escribas y con todo gusto podemos hacer la revisión detallada del tema. Listo, muchas gracias, Giovanni. Vuelvo acá a Amanda. Ella dice, de acuerdo con la OMC, ¿cómo quedamos con el TLC vigente para Colombia? Si hay una relación gana-gana con el país que realiza el TLC. Y ya te doy paso. Dale, pues, Que tengo aquí la manita levantada de Amanda. Okay, Vamos a permitirle el micrófono. Amanda, ya tienes micrófono. Muy buenos días, deseando que estén muy bien. Mucho gusto, me llamo Nubia, ese es mi hermano. Lo que pasa es que está en el computador de ella y no supe cómo cambiarlo ahí. Pero, o sea, básicamente es que yo hablo de esos tratados de libre comercio, que usted ahorita dijo una palabra, no sé si cambiaron de nombre, pero yo siempre he visto que Colombia siempre ha estado en desventaja. No sé ahorita cómo en temas comerciales se está manejando eso. Sé que con China hay un acuerdo y una ruta de la seda y Colombia empieza a surgir y a mostrar su potencial, que realmente no somos un país tercermundista, sino un país que tiene mucho para ofrecer al mundo. Y entonces yo lo que quiero saber a grandes luces es esos tratados con Cencosur, eso que va abolido, cuáles son los actuales, dónde uno encuentra información, porque si el tema de que eso va enlazado a lo del comercio, empezando desde las bases, los emprendimientos que van a tomar fuerza en el tiempo determinado, entonces, ¿cómo van a operar y enfrentarse frente a esta modalidad de comercio? Muchas gracias. Bueno, pues es una pregunta, tiene de todo. Yo comienzo con el tema de la ruta de la seda. Pues lo primero es que, independientemente de que ya hemos firmado el plan de cooperación, Colombia tiene que seguir haciendo la fila para los planes de admisibilidad con China. La fila que hace con todos los países, porque no tenemos ningún tipo de acuerdo de libre comercio. Así que pues también es que también el hecho de que se diga que es que ahora estamos hablando de tú a tú y que Colombia va a ser el protagonista con China, pues del dicho al hecho hay mucho trecho y eso hay que manejarlo desde un punto de vista estratégico, incluso ni siquiera con el gobierno, porque el gobierno infortunadamente pues incluso estamos con un Ministerio de Comercio sin ministro desde hace ya varios meses. No hay una estrategia clara de cómo poder, por ejemplo, abordar este tipo de cosas. Cuando China llega a solicitarle a algún país algún producto, no le llega a solicitar un pallet, no le llega a solicitar una tonelada, le solicita grandes cantidades, porque recuerden que es que estamos hablando con uno de los países más poblados del mundo, junto con India. Estamos hablando de un país que requiere grandes cantidades de producto. Y por eso digamos que allí, cuando uno mira, por ejemplo, en qué es exitoso Perú, en qué es exitoso Chile, en qué es exitoso Argentina, en qué es exitoso Brasil, estamos hablando que las producciones de ellos enfocadas en China son en grandes extensiones de tierra. Y acá lo que estamos haciendo es precisamente, por ejemplo, todo lo contrario, y es reducir las extensiones de tierra en las cuales digamos que se podría producir a gran escala. Entonces, una cosa es la estrategia con la que manejemos y otra cosa es, digamos, un poco el discurso que se ha manejado, frente a lo cual, pues, digamos que hay totalmente distancia entre las dos cosas. Los acuerdos siguen funcionando, Amanda, se me olvida el nombre. Los acuerdos siguen funcionando con los demás países, incluso también con Estados Unidos.
Independientemente de que haya algunos retos, por el momento siguen funcionando los acuerdos comerciales. Tenemos 17 acuerdos comerciales, los cuales, como leemos, pues digamos que un poco todo esto se encuentra en la página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y pueden encontrar allí toda la información de los acuerdos y cómo funcionan. Yo lo dejaría ahí como para resolver una última y ya nos vamos. Listo, gracias Giovanni. Por lo pronto, yo no tengo más preguntas porque José contestó por chat la de Tatiana. Sí, Por sí, acá, sí, la de ella está, correcto. la de Ahí Tatiana está está referente, contestada. digamos, como a los servicios, y los servicios hasta el momento, pues, no tienen aranceles, porque obviamente los aranceles están enfocados, obviamente, es en mercancías, lo que está sujeto a control de las aduanas. Entonces, los servicios no están sujetos a control de las aduanas. Entonces, por lo tanto, pues, en ese orden de ideas, no deberían tener ninguna afectación. Yo haría solamente un comentario, José Daniel. Estamos totalmente de acuerdo con el tema de servicios, pero recuerden que Estados Unidos está buscando imponer, es un impuesto a las remesas que se envíen a otros países. Inicialmente se habló del 5%, ahora está en el 3.5%, está en discusión. No es nada de servicio, por supuesto, sino son las remesas que se envíen y podría llegar a tener un impacto, no en las empresas tal vez, pero sí, digamos, en las personas que reciben remesas de Estados Unidos. Me parece un tema importante también a que habrá que hacerle seguimiento en los próximos meses. Muchas gracias pues a todos los participantes y obviamente a Russell Bedford y a Naldez por traer el día de hoy esta charla. Desde AmCham consideramos que es súper importante estos espacios, precisamente lo que comentaba en su momento Giovanni, la información va cambiando constantemente, entonces tenemos que estar actualizados, pendientes, revisando. Lo dejaron muy claro el tema de revisar las oportunidades, pues desde AmCham habíamos identificado que habían 144 partidas que podríamos ser competitivos frente a China, 43 partidas más competitivas referente a Canadá y 37 con referencia a México. Es decir, que tal como lo decían los expertos, hay que revisar partida por partida, caso por caso, y buscar esas oportunidades que todavía hay en el